Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Esta noche me ha tocado dar el estudio en la prédica en Marcos 4, pero antes que todo quisiera hacer una oración. Padre mío Dios, te doy la gracia, Señor, en esta noche por tu misericordia, Señor, por tu amor, Señor, que me tiene aquí enfrente, Señor, llevando el mensaje a los hermanos aquí en la iglesia, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros, Padre Santo, desde el principio hasta el fin, Señor. Te pido que aparte de mi mente y mi corazón todo pensamiento humano, Señor, y que des paso al Espíritu Santo, Señor, que esta noche pueda hablar por medio de mis labios, Señor, y hablarle a cada uno de los hermanos que aquí se encuentran. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias a Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41, por favor. Me dicen un fuerte amén cuando lo tengan, por favor. Marcos 4. Y dice la palabra del Señor: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo de grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Como no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Perdonen que creo que no les di el tema, nomás empecé a leer el versículo bíblico. Y el tema de esta noche es el sueño de Dios. En la vida hay cristianos en la vida cristiana hay momentos de oración profunda y de gran clamor que vienen seguidos de la sensación de que Dios está durmiendo y no escucha nuestros ruegos. Al igual que los discípulos, le gritamos a Dios: ¿no te importa que perecemos? Y es en esos momentos que uno se pregunta: ¿por qué Dios se hace esperar? ¿Hay algún propósito en el sueño de Dios? Son como 3 puntitos que vamos a tratar esta noche. Y el primero es: el sueño de Dios prueba nuestra vida. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué todos los días en nuestras vidas tenemos diferentes problemas de salud, a lo mejor económicos, y en ningún momento nos ponemos a pensar por qué estamos pasando esa situación? En ningún momento pensamos qué estamos haciendo mal nosotros como cristianos, como personas, si en realidad a lo mejor estamos confiando y tenemos la fe en que Dios es nuestro proveedor, de que Dios va a estar con nosotros en cualquier situación. Cuando en veces tenemos alguna necesidad, por decir, de enfermedad, lo primero que hacemos es ponemos antes que a Dios ponemos un doctor. Eso no quiere decir que los doctores sean malos, pero no tenemos que olvidar lo que primero tenemos que confiar y poner toda nuestra fe y nuestra vida en las manos de Dios. Sí, el doctor nos va a curar, pero ¿quién es el que va a dirigir las manos del doctor? Va a ser Dios. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros le pedimos a Él de que nos sane. Y en veces
en veces nos ha pasado a muchos de que en el instante de la necesidad nos olvidamos que tenemos un Dios que nos provee todo lo que necesitamos, un Dios que nos da lo que le pidamos, y muchas veces dejamos a Dios allá en un rincón y nos olvidamos que Dios siempre está ahí. Dios siempre está en ese rincón de nuestra casa, a lo mejor, o de una oficina donde trabajamos, y nos olvidamos de Él. Nos olvidamos de que Él nos puede sacar de esas diferentes pruebas. Pero esta noche, hermanos, yo quisiera despertar un poquito el interés en cada uno de nosotros. En realidad, ¿qué tanta fe tenemos en Dios? ¿Qué tanto nosotros como cristianos confiamos en Dios? En diferentes circunstancias, a lo mejor estamos pasando una necesidad de cualquier índole, y nos sentamos por ahí en un rincón o nos hincamos a orar y a pedirle a Dios, y en realidad le creemos a Dios lo que estamos pidiendo. En realidad tenemos fe de que Dios nos va a suplir esa necesidad. Hay momentos de que en realidad hasta a mí me ha pasado, y nada menos ayer preparando parte de este estudio me puse a pensar y digo yo: Señor, ¿qué me quieres decir? Señor, ¿qué me estás hablando? Porque en veces a lo mejor hasta uno cae en ese, ¿cómo se dice? Desánimo, no sé si llamarlo desánimo, de que tenemos a Dios en nosotros, pero se nos olvida que Él es todo nuestro proveedor. Y en veces allí es donde tenemos que decir uno: bueno, si no tengo la suficiente fe, si no tengo la misma creencia en Dios, voy a probarlo. Y arrodíllese ahí en un rincón y pídale de corazón lo que usted quiera, y va a ver que Él nunca le va a fallar. También muchas veces como cristianos sufrimos muchos ataques del enemigo en cualquier lugar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle, aún en la propia iglesia también sufrimos ataques del enemigo con cualquier cosita que pasa aquí adentro o en los pasillos. Empezamos a lo mejor a ver mal a X persona, o a lo mejor no mal, pero a lo mejor irse haciendo uno a un lado, o irse apartando uno de las personas, cuando en realidad eso no es lo que Dios quiere. Porque acuérdense que Dios nos manda a que nos amemos unos a otros y no a que nos retiremos unos de otros. Y en veces también en nuestro hogar nos puede pasar lo mismo. A lo mejor somos muchos hermanos, primos, sobrinos, pero siempre hay uno de la familia que o se retira él de uno, o uno lo empieza a hacer de un lado. En veces es uno piensa que es por la forma de actuar de la otra persona, cuando en realidad el que tiene que cambiar su forma de actuar soy yo mismo, para poder hacer cambiar a aquella persona, para a lo mejor poder hacer cambiar a mi primo, poder hacer cambiar ¿por qué no decir hasta a mi madre? Si yo cambio mi forma de actuar, a lo mejor mi mamá o mi papá o mi tía, sea quien sea, puede cambiar su personalidad, puede tratar de, ¿cómo se dice?, de cometer menos errores en la iglesia, a lo mejor de llevar una mejor comunión con Dios. Pero eso no se alcanza hasta que en realidad nosotros tenemos una fe verdadera, una confianza en Dios, y confiamos en Él sin medidas. Simplemente a lo mejor podemos actuar como en este capítulo actuaron los apóstoles. Simplemente Dios les dijo: es necesario que pasemos al otro lado. Y no anduvieron preguntando nada, porque ellos confiaban plenamente en Dios y no le hicieron ni una pregunta, ni Dios tampoco dijo: tú puedes pasar, tú no, tú te vas después, sino Él pasó con todos sus discípulos que tenía y no anduvo haciendo distinciones de ninguna manera. Hay otra clase de sueño que es el sueño, dice, que acrecenta nuestra fe. Dice: ¿alguna vez
¿Te has preguntado por qué pasan las cosas que te han pasado en tu vida y no le encuentras respuestas? A lo mejor a una enfermedad, a un accidente, o simplemente a lo mejor a aquella persona de que está pasando a problemas más grandes, como puede ser una adicción. Y en ese momento no importa el problema que la persona haya tenido, o incluso uno mismo haya tenido, como me pasó a mí cuando ya una vez les hablé de mi testimonio, de que yo estaba en una cama. Yo no era cristiano, yo estaba en una cama muerto, pero a mí me empezaron a hablar de Dios desde antes. Empezaron muchas personas a orar por mi enfermedad, por mi situación que estaba, y después de exactamente no sé cuántos días yo estuve en coma, a lo mejor más de 15, 17 días, y apareció el milagro, tanto por las personas que estuvieron orando por mí, como mi familia y muchos amigos. Se dio el milagro por la fe de las demás personas. No sé si se acuerdan en el estudio anterior que tuvimos igual de Marcos, cuando 4 amigos bajaron al paralítico por el techo de una casa. A lo mejor el paralítico no tenía fe, pero sus 4 amigos confiaron y tuvieron fe de que si lo ponían delante de Dios, Él lo iba a sanar. Igual a lo mejor podemos estar pasando nosotros mismos ahorita por X situación, por cualquier problema, y no le hallamos la salida. A lo mejor simplemente nos estamos ahogando en un vaso de agua y se nos está olvidando de que tenemos a nuestro Señor en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras vidas, que somos hijos de Él. Entonces hagamos uso y dejemos de que Él cuide de nosotros, de que Él nos saque de cualquier problema, de cualquier adversidad que tengamos, y nos pueda echar para adelante con algo tan sencillo, se podría decir, que es tener fe y creer. Porque cuando eso sucede en nuestras vidas, todo empieza a cambiar. Cuando usted tiene fe, su personalidad, su forma de expresarse, muchas cosas que usted hacía antes empieza a ir cambiando poquito a poco. Pero la misma fe y confianza que usted va teniendo en Dios es lo que lo va haciendo cambiar. Pero todo está en que usted quiera hacerlo y dejarse guiar por el Señor. Tenemos otra clase de sueño. Dice el sueño, dice, de Dios termina en el momento indicado. Permítame que ya se me resecó la boca. Y dice, el sueño de Dios termina en el momento indicado. Como dice en el versículo 39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, cállate, enmudece. Así también Dios, que está en nuestra barca, en nuestra vida, puede hacer lo mismo contigo, conmigo, con cualquiera de los que esta noche se encuentran aquí. No importando el problema, no importando la situación que estemos pasando, puede ser económica, puede ser de drogas, puede ser problemas entre parejas, problemas matrimoniales. Pero si ponemos a Dios delante de todos nuestros problemas, todo se puede ir arreglando, hermanos. Todo está de que nosotros como cristianos, como seres humanos, también vayamos poniendo a Dios por delante, como la prédica que hizo el hermano el miércoles. Siempre hay que llevar a Dios delante de nosotros y nunca darle el segundo lugar a nuestro Señor. Porque cuando nosotros le damos el segundo lugar a nuestro Señor, ahí comienzan nuestros problemas. Allí comienza a haber a lo mejor una falta de todos nuestros recursos. Se nos empieza a lo mejor a caer el trabajo, o nos empieza a faltar el dinero,
empezamos a tener problemas aún en nuestra casa con nuestros propios familiares y no nos ponemos de acuerdo como familia. Y acuérdense que todos nosotros somos la familia de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que alinearnos con Dios, ponernos de acuerdo qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros para seguir los caminos de Él, no los caminos míos ni los caminos suyos, sino preguntarle a Dios en realidad cuál es el camino a seguir para que ese problema, esa adversidad que estemos pasando en nuestras vidas se termine en el momento que Dios quiera. Y ese momento va a ser cuando usted quiera creerle, aceptarle y tener fe y además hacerlo Señor de su vida, no solo su Salvador, sino Señor y Salvador de su vida. Que si antes usted le creía a Él a medias, hermanos, ahora es el tiempo que le creamos completo, no a la mitad, que le creamos en realidad el 100%, que no le creamos un cuarto de nuestra fe, que no le creamos la mitad de lo que hay que creerle a Dios, porque Dios lo quiere todo. Dios no quiere migajas. Dios no quiere un poquito de nuestras vidas. Dios quiere que le sirvamos completamente. Y si entendemos la palabra servir, acuérdense que Dios nos manda de que seamos servidores y no que nos sirvamos de las demás personas. Porque en veces ahí está la confusión. Pensamos de que porque somos servidores, en veces empezamos a lo mejor aprovecharnos de ciertas circunstancias, en vez de decir, sí, yo como servidor le tengo que servir a cualquier hermano. Si un hermano me dice, recoge la basura, tengo que hacerlo. No porque el hermano se lo dice, sino porque la palabra de Dios dice, tenemos que servir. Y cuando en realidad le creemos a Dios, hacemos a un lado todas esas cosas, todo a lo mejor malos entendimientos o malas enseñanzas que nos dieron cuando estábamos chiquitos, de que a ti te agarran de patito feo. Yo he oído eso muchas veces, que si no es la esposa que se le ha dicho al esposo, es viceversa, ¿ok? Pero en veces la persona, sea esposo o esposa, no lo está haciendo porque X persona lo agarró así, sino lo está haciendo porque él sí tiene claro en quién cree, en quién tiene fe y a quién sirve. Pero cuando nosotros en realidad no tenemos claro el grado de lo que es ser cristiano, fallamos, especialmente en nuestros pensamientos y después en nuestra forma de hablar hacia las demás personas. Pero en realidad, hermanos, les pongo un poquito que pongan un poquito de atención si en realidad estamos como Dios quiere, si en realidad estamos alineados a los deseos de Dios, para que ese momento que estamos pasando de angustia o de enfermedad se termine en el momento que Dios quiera. Porque Dios es bueno, Dios es justo, Dios nos perdona todos los pecados que hagamos. Ahorita podemos estar pecando, mañana nos enfermamos, y si estamos bien alineados con Dios, el siguiente día Él nos responde nuestras necesidades, nuestras peticiones. En veces nos ponemos a pensar y decimos, llevo 10 años pidiendo por tal cosa, llevo 3 meses pidiendo por X cosa, pero en veces culpamos a Dios porque tantos años pidiendo eso, tantos años lo otro, pero en realidad tú en todos esos años que has estado pidiendo por un milagro, en realidad tú has estado haciendo lo que Dios quiere que hagas. Tú le has creído a Dios, que en realidad Él puede terminar esa enfermedad o pecado, porque en veces hay pecados muy grandes que somos cristianos, pero los pecados los traemos aquí, no los hemos querido botar. ¿Ok? Sí, somos cristianos, creímos, hicimos la oración de fe,
pero traemos cositas todavía muy adentro que todavía no estamos muy convencidos como en realidad lo que Dios quiere que hagamos, que dice de que si somos nuevas criaturas, todo lo viejo se quedó atrás, todos nuestros pecados quedaron atrás, todas nuestras, ¿cómo se dice? Nuestras faltas quedaron atrás y vamos para adelante y cada vez tratando de fallar menos, porque todos fallamos, hermanos. Nadie me va a decir a mí que es santo, nadie me va a decir de que ahora no cometió una falta. Todos fallamos. Y en veces el problema más grande que tenemos es de que no aceptamos que fallamos. Como en veces no aceptamos que Dios es grande y es poderoso para podernos sacar de toda necesidad que tengamos. El último para terminar, dice, el sueño de Dios aumenta nuestro conocimiento. Dice, una renovada conciencia de su presencia, como dice en el versículo 38, dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Si se acuerdan, ahí son los apóstoles, se puede decir, interrogándole a él, diciéndole de que no tiene cuidado de ellos, de que a lo mejor ellos están pensando de que esa barca se va a hundir, a lo mejor ellos están pensando de que se van a morir, y Dios está ahí, pero Dios está, como dice el versículo, está tranquilo, durmiendo. Pero ¿qué está haciendo Dios ahí? Está probándolos a ver si ellos en realidad creen en el Dios que tienen en su barca. Lo mismo a lo mejor nos está pasando a nosotros en esta noche. Estamos creyendo en el Dios que tenemos en nuestra barca. Porque si se acuerdan, ahí es Dios mandando a callar al viento y al mar. Si podemos decir, es Dios hablándole a la naturaleza de que enmudezca el viento y de que se calmen las olas. ¿Para qué? Para poder darles una fe para reconfirmar la fe de los apóstoles, porque ahí ellos no tenían fe en el Señor, lo tienen en la barca, ¿okay? La tormenta es la misma, aunque tengamos a Dios en nuestra barca, pero en veces eso va a cambiar cuando creamos en realidad en el Dios que tenemos en nuestra vida, cuando creamos en realidad de que Él puede hacernos todos los milagros que nosotros le pidamos, siempre y cuando estemos en el propósito de que Él tiene para nuestra vida, de que estemos alineados con Él, de que leamos nuestra Biblia, de que nos alineemos con Él, de que tengamos una relación con Él, de que ayunemos. En realidad, ¿lo estamos haciendo para podernos alinear con Dios? Es muy, como les dijera, eso cuesta mucho, es un gran sacrificio que en el momento que uno lo llega a entender y lo hace, allí empieza uno a reconocer la grandeza y la magnificencia de Dios. ¿Por qué? Porque uno ha empezado a experimentar cosas diferentes en su vida, porque ya en la vida de uno está haciendo cambio, ya las veces y los sueños en los que Dios se ha quedado cuando está obrando en nuestra vida, uno les ha hallado ¿cómo se dice? Un propósito. Siempre en nuestra vida nos pasa algo, ¿por qué? Porque Dios tiene un propósito en nuestra vida. No simplemente nos pasa algo porque nos pasa. A lo mejor estamos un poco faltos de fe, a lo mejor nos va a pasar un accidente o a lo mejor nos vamos a enfermar para engrandecer un poquito lo que le falta a nuestra fe. En esta noche, para terminar, quisiera cerrar con estas palabras y pedirles
de que tengamos una mejor relación con Dios, tengamos una mejor relación en nuestra fe con Él, en la lectura de nuestra Biblia, en el ayuno y orar, porque muchas veces nos ha pasado, nos vamos a la cama, se nos olvida por el cansancio, por los afanes del trabajo, nos acostamos, se nos olvida darle gracias a Dios en la noche, se nos olvida pedirle perdón porque lo ofendimos, y yo pienso que es una mejor manera de empezar a creerle a Dios y dejarlo que obre en nuestra vida como lo ha hecho hasta ahorita. Amén, es todo lo que